Estamos de regreso, este es Modo Termómetro, estamos conversando con ustedes en las casas, a través de redes sociales, con nuestros invitados, con Tadeo Villanueva en el móvil, también con ustedes que nos envían videos de WhatsApp, y había quedado pendiente una respuesta de Fernando Ávila frente a la pregunta, Fernando, que te hizo Tadeo. Dice, mire, ni siquiera nos vamos a Europa, vámonos acá al lado, al continente. ¿Por qué en Bolivia se puede, por qué en Uruguay se puede y en Chile no se puede tener pensiones dignas? ¿Por qué? A ver, yo creo que la mezcla es peligrosa la que se hace. Primero quería decirle a Bárbara que, lamento haberla interrumpido, pero comparto con usted la incorporación de los empleadores para la cotización, pero sí donde discrepo es que aun cuando este 5% vaya a las cuentas individuales, las AFP no cobran por eso. Las AFP no cobran por lo que usted cotiza, sino que le cobran un porcentaje de la renta. Eso para precisar si es que va al 5%. Si se cotiza más o menos. Más la comisión fantasma. Perfecto. Vamos a hablar de comisión fantasma. De fantasma no tiene. Es otra frase que se inventa. Pero las vamos a hablar. Comisión oculta, dice el mensaje presidencial. Pero lo que dice el mensaje presidencial. Se publica siempre, está determinado. Fernando, y lo que dice Tadeo, ¿por qué usted señala que es una mezcla peligrosa? Bueno, miremos a Argentina. Él dice, se formó el sistema de AFP y hubo que sacarlo porque generó pérdida. Pero no le han contado a Tadeo por qué se han dado las pérdidas. Porque el Estado, el gobierno argentino, obligó a los fondos de pensiones a comprar instrumentos del Estado argentino. Bono soberano. Sí, bono soberano. ¿Y qué hizo después el Estado? Dice, ¿sabe que no le debo la plata, la pago en 30 años más? Eso es lo que explica por qué, ¿cierto? Desaparecieron la FJP. Que después fueron a parar a los fondos buitres. Desaparecieron. Manuel, guarda silencio, por favor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el caso cuando no tiene nadie al frente? Manuel, pero aquí esa está usted al frente. es inaceptable. Pero vamos a dejar que usted... Inaceptable. Han venido mintiendo en este y aquí siguen haciendo. Pero que está mintiendo, pues. Pero deja hablar. Está mintiendo. Lo de Argentina está mintiendo. Le vas a responder, Manuel. Después habla. Fernando. Después habla. Momento. ¿Sí? Fernando, lo estamos escuchando. ¿Pero qué pasa en Uruguay y qué pasa en Bolivia? En Uruguay se cotiza casi un 29%. 22% y un 7% entre trabajador y empleador. 29%. Incluida la salud. Incluida la salud. Y la tasa de equilibrio. Incluida la salud. Porque no descuenta la salud. ¿Me dejas hablar? Pero es que entonces dice falsedades. Ha hecho 3 falsedades. Le retruca de inmediato. Entonces, en Uruguay tiene esa condición. La tasa de equilibrio, vale decir, para que las cosas funcionen bien, es cercana al 32-33%. ¿Está incorporada la salud, como dice Manuel Rico, en el dato que me da usted? A Solo dígame si uno para aclarar el punto. Conteste, pues. Sí. ¿Está incorporada? Sí, pues. ¿Y si le contamos cuánto queda? La pregunta es, ¿cuánto es? Usted dice 29%, pero con salud incorporada. Restémosle el 7% a Chile. Ya, o sea, usted dice igual... Es más, señor. Bueno, es más la salud. Pero restémosle el 7% a Chile para hacerlo comparable. Pero lo estamos haciendo comparable, ¿verdad? Perfecto. Entonces, resulta que para darle el 85% como tasa de reemplazo tiene que tener 50 años de imposiciones. 50 años de imposiciones para tener el 85% de cotizaciones. Entonces, si tenemos mercados perfectos, donde el trabajador tiene trabajo permanente, claro, podríamos llegar a tener 85. Pero eso no es la realidad del mundo del trabajo. Los uruguayos no creo que vayan a tener 50 años de imposiciones continuas. Va a ser muy difícil. Van a tener probablemente tasa o densidad de cotización en torno al 40, 50 o 60%. Y eso claramente baja la tasa de reemplazo que se ofrece. Entonces una cosa es lo que se ofrece y lo otro es lo que se concreta. Tadeo quiere responder algo. Sí, cortito. No, por favor. En realidad esto es una duda muy sincera, no por agredir ni atacar. Pero, por ejemplo, India y Costa Rica, que tiene un sistema mixto similar al de Uruguay, y las tasas de reposición son del 80%. La pregunta es, ¿cuánto destina Costa Rica? Tenemos datos para responderlo, ¿no? Sí. ¿Cuánto destina el Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto destina el Estado de Uruguay? ¿Cuánto destinan los gobiernos de Bolivia hacia financiar el sistema de pensiones? Uruguay financia alrededor de 1% de su producto, sí, claro, un 1% de su Producto Interno Bruto, si no me equivoco, y Costa Rica debe estar similar. Eso, o sea, puede que me equivoque. En realidad, pero el dato que tú estás buscando... Estoy un poco desconcertado en ese tema. No estoy completamente seguro. Pero si no me equivoco, creo que era un 1% del Producto Interno Bruto. Tadeo, espera un segundito, y Fernando también espera un segundito. Lo que pasa es que escuchamos a gente del público que estaba en contra de la AFP, ellos vienen de hecho de la organización Nueva AFP, pero hay personas también acá en el estudio que están a favor del sistema de administradores de fondos de pensión, y los vamos a escuchar con el mismo, respeto que escuchamos a quienes están en contra. Su nombre. Víctor Hernández. Víctor, ¿por qué usted está a favor de las AFP? Yo he estado siempre preocupado de
conocer mis claves en la AFP, administrar mis fondos, cambiarlo de la A al B, al C, qué sé yo. Hoy día estoy jubilado, jubilación anticipada. ¿Cuántos años usted impuso? Yo impuse alrededor de 26 años. ¿Con rentas altas? Con rentas altas, normalmente. ¿Sin lagunas previsionales? No, al final sí. Obviamente estuve un periodo de cesantía con los cuales los últimos meses, los últimos años, con los que ocupa la AFP para calcularte la pensión definitiva, hace caer tu pensión. Pero ¿Y pese a eso usted está de acuerdo? El punto es que, mira, yo sé mis fondos. En el sistema de reparto es la gente que solidariamente coopera con tus fondos. Pero he estado, por ejemplo, en España, ahora hace muy poco hay una protesta de los pensionados españoles porque el Estado le sacó el 8% de los fondos a los pensionados. Es lo mismo que puede pasar en Chile. Ya tuvimos la mala experiencia. ¿Usted pensaría que si aquí se hace un fondo solidario sería una expropiación de la plata que usted...? En algún momento sí, obvio, porque mis fondos están en un sistema de retiro programado. En algún momento, si el Estado echa mano a estos fondos, probablemente ya no voy a saber cuánto tenga. O sea, pero déjame dar un argumento más. El punto a lo que voy no es la AFP el problema. El problema es el trabajo de la gente activa, que gana poco. Y si se ahorra poco, es imposible tener una pensión digna. No le podemos echar la culpa a la AFP. La AFP hace un esfuerzo con toda la rentabilidad que genera. O sea, con los fondos nuestros. O sea, nosotros imponemos alrededor de un 30% de tu fondo al final del ciclo. El otro 70% te lo pone la AFP, con la rentabilidad y los negocios que se hacen. Ya, está claro. El problema es el mercado laboral. El mercado laboral es rentas bajas baja, y la empleabilidad. Imposible que tenga una... Le agradezco mucho. A ver, vamos a... Un momento. Pueden no gustarle las opiniones, pero son las opiniones que tenemos. Estamos en una de nuestras unidades móviles con Víctor Orellana. Él es sociólogo, director de la Fundación Nodo 21. Víctor, no sé si nos estás escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido a este modo termómetro que está un poquito más caliente hoy día que otros días. Primero que nada, ¿qué te ha parecido el debate? Aquí se argumentan que hay que mejorar un poquito las AFP. Se reconoce que las pensiones son bajas. Escuchábamos recién a José Pillena, creador del sistema, diciendo que tenemos pensiones de 650.000 pesos. Por el lado de Manuel Riesco y de Bárbara se señala que hay que cambiar el paradigma porque las pensiones son injustas. ¿Qué opinas tú? A ver, Iván, primero muchas gracias por la invitación. A ver, las AFP son algo digno de estudio. Pongámonos un poco, hagamos la pregunta por el otro lado, ¿qué son las AFP? Si todos tenemos consenso en que dan malas pensiones, por lo tanto son un mal sistema de pensiones, ¿qué son? Y yo ahí de alguna manera, desde la vereda contraria, quisiera felicitar tanto a sus creadores como a sus defensores actuales porque han hecho una innovación extraordinaria en el mundo. ¿Cuál sería? Han construido una nueva forma de expolio y de robo masivo propia del siglo XXI. En este país no es nuevo que nos roben. Pero Víctor, ¿tú lo dices metafóricamente o tú estás diciendo que aquí efectivamente hay un robo? No estoy diciendo nada nuevo. ¿Qué quiero decir? Nos robaron el cobre. Sacaron el cobre durante siglos de este país. Sacaron el salitre, nuestros recursos naturales. Todo eso fue terreno de ganancia privada y no pudo ser utilizado para producir y mejorar este país. Hoy día ellos han descubierto cómo lucrar y cómo hacer una apropiación privada ya no de nuestro cobre y de nuestro suelo, sino de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo. Nos roban 30 años de vejez, así como antes apretaban a la tierra para que les diera fruto y apretaban la tierra para sacar todo el cobre, y hoy día te sacan tu vejez, tu salud, tu cuerpo, tu educación. Pero Víctor, entonces, perdón, ¿y tú qué le dices a las personas? Un segundo, ¿qué le dices tú a las personas que tienen temor? Escuchábamos recién a alguien acá del público que decía, bueno, y si se va a un sistema de reparto, ¿qué pasa con mi plata? Pero vamos por partes. Ahí me están expropiando mis ahorros. Es consenso que esto es un mal sistema de pensiones. Pero ha sido muy bueno en otro sentido. Perdón, es que no hay consenso. Discúlpame, pero, Víctor, perdón, no lo hay ni siquiera en la Comisión Bravo consenso. Discúlpame. En la sociedad. Mira, la Comisión Bravo fue una comisión, un poco eso también quisiera polemizar con Fernando. Vamos a escuchar a Víctor. Discúlpame un poco. Vamos a escuchar a Víctor. Ustedes tuvieron tiempo, déjame. Vamos a escuchar a Víctor, estamos escuchando. Fernando decía la democracia, que solo un miembro de la comisión. Esa es la concepción que ellos tienen de democracia, porque la democracia tiene un principio que es la soberanía popular, en que cada persona vale uno. La comisión fue designada. Si en este país democráticamente tuviéramos que decidir qué haríamos con la AFP, hoy día hay una mayoría social
que no solo se expresa en la encuesta que tú estás haciendo, se expresa en las calles, pero déjame un poco expresar por qué no somos capaces de enfrentar este problema, si estamos todos de acuerdo, si hay una mayoría que dice que hay que transformar este sistema. Es porque la AFP, tal como quienes se robaron nuestro cobre, como quienes se robaron nuestra educación, tienen un poder enorme. Imagínate todo lo crítico que han sido en este panel, Bárbara y Manuel, de la AFP, hoy día... Y a pesar de toda la crítica que hay, ellos siguen insistiendo. ¿Por qué? Porque tienen comprada la clase política. AFP Cuprum, por poner un ejemplo, AFP Cuprum viene donando dinero de la AFP dineros nuestros, viene donándolo a las campañas políticas hace mucho tiempo. Y no solo lo donan, sino que además evaden impuestos donando ese dinero que es de todos nosotros. Víctor, perdón, Víctor. De todos nosotros. Entonces, déjame, disculpa, déjame establecer esto. Se pierde seriedad. Acá se construyó, eso está registrado. Le pido que escuchemos, por favor. Eso está registrado. Se construyó un poder ilegítimo que colonizó a la concertación y la derecha. Un poder ilegítimo, disculpe, Iván. Sí, pero escúchame, lo que pasa es que tú estás diciendo aquí que una AFP en lo particular ha colonizado el sistema político. Yo te pido que me diga a quién. No, que una AFP, no un particular, el sistema de AFP. Pero hay un montón de donaciones irregulares. Que han sido directores de AFP, Jimena Rincón y René Cortázar, a la sazón, 2 ministros del Trabajo. Y eso tú imagínate que un ministro del Trabajo tiene que representar a los trabajadores, pero al mismo tiempo... Dos ministros del Trabajo de la concertación. De la concertación, y no es José Piñera nomás. Y no es José Piñera. No es solo José Piñera. Víctor, entonces, espera un todo segundo. este sistema, este enorme poder que es ilegítimo, la única manera que tenemos que combatirlo no es solo hacer propuestas. Por eso yo saludo el movimiento No Más AFP, que como ciudadanos recién estamos organizándonos, recuperando un mínimo nivel de organización. Por ejemplo, para cambiarnos de fondo, para llamar a abandonar una AFP, que son mínimas cosas de democracia, porque los ciudadanos en esto estamos solos. No vamos a tener ayuda del gobierno, de este gobierno, porque este gobierno lo único que se ha dedicado es hablar un montón de cosas. O sea, acá se habló de retroexcavadora. ¿Y dónde quedó esa cuestión? Víctor, te pido muy poca seriedad. Pero Víctor, quiero sin retrucar, sin que nadie lo pueda Víctor, quiero pedir que le pongas pausa un segundo al argumento. Fernando Ávila quiere hablar, también quiere hablar de Ignacio Briones, y tú felicitaste a José Piñera por diseñar el sistema, pero también tú me dices, aquí hay un consenso de que las AFP lo están haciendo mal. Yo te diría que puede haber una mayoría que cree eso, pero consenso no es este 70-30 que estamos viendo. Hay al menos un 30% de la gente que dice que hay que mejorar las AFP. Tú felicitabas a José Piñera. Bueno, José Piñera, que hemos estado en contacto con él vía mail y que asegura que al menos vamos a recibir en off, dio una entrevista en España donde fue premiado por este sistema y donde él da una explicación que yo quiero compartir con ustedes. Pero antes de eso, decirles que varias personas que invitamos a hablar acá en el estudio del modelo de las AFP, no quisieron venir a defenderlo. Fue difícil estar en este lado. Por eso los felicitamos a usted y le damos las gracias por venir. Pero hay otros que no quisieron estar en este otro lado. Entre ellos, el mismo vocero de la coordinadora No Más AFP, que no quería compartir, según su jefe de prensa, el estudio con la presidenta de la CUT. El por qué es una explicación que él tiene que dar. Pero ya que ustedes estaban felicitando a José Piñera, creador de las AFP, yo quiero que ustedes escuchen la explicación que él da de cómo Chile está llegando a ser un país desarrollado. Es el informe de Karen Bax. Qué ganas de comer un buen ceviche peruano y escuchar un vals limeño. Y porque cada día somos más viajeros LATAM, ahora puedo volar con más del triple de vuelos por día a Lima. Qué bien sienta ser un viajero LATAM. LATAM está presentando Modo Termómetro. Hoy hablamos en Modo Termómetro. Como programa intentamos encarecidamente comunicarnos con las distintas personalidades de las tan bulladas AFP. ¿Quieres saber lo que nos dijeron y lo que no nos dijeron? Lamentablemente, y pese a nuestra insistencia de que una voz autorizada formara parte del debate en nuestro panel, o de frentón nos dijeron que no les interesa, como en el caso del ex superintendente de pensiones, Alejandro Ferreiro. En relación al economista y ex ministro de Hacienda del gobierno de Augusto Pinochet, Hernán Vigi, nos contactamos a la Fundación Libertad y Desarrollo. Buenas tardes. Queríamos ver si existe la posibilidad de ubicar a don Hernán Vigi. Me dicen que le puede enviar un correo a
el que tiene acá que lo revisa igual. Nos hicieron entrega del correo electrónico del economista, a lo cual no recibimos respuesta alguna. En tanto, el gestor de las AFP, José Piñera, nos contestó vía correo electrónico que no podía asistir a nuestro programa. Pese a su negativa, obtuvimos la declaración de sus polémicos dichos en España. Cada trabajador, eso sí que mes a mes, descuenta una fracción de su salario, de su sueldo, y lo coloca en una cuenta de ahorro que es de su propiedad. Es un fondo propio que nadie se lo puede tocar ni quitar. Un estudio muy conocido en Chile que de cada 100 pesos en Chile, 30 son aportes que han hecho ellos a través de su esfuerzo, de su ahorro mensual, muy meritorio. Pero 70% proviene de la rentabilidad de los fondos. Y entonces cuando la persona, el hombre, la mujer que también trabaja, llega a una edad que ya quiere retirarse, depende de su ahorro acumulado durante toda una vida de trabajo. En otras palabras, se ha dado la cifra recientemente por las administradoras de fondos de pensiones de que el chileno que ahorra 30 o más años está obteniendo una pensión promedio de 650.000 pesos. ¿Están aplaudiendo a José Piñera? ¿Están aplaudiendo a José Piñera? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque efectivamente él dice algo que suena muy bien. Porque estamos hablando de pensión promedio. No es un invento nuestro. Ustedes escucharon la entrevista que escuchamos nosotros recién y la revisamos completa. Pensión promedio de 650.000 pesos. Fernando e Ignacio, ¿eso tiene algún sustento en la realidad? ¿O ese es el modelo estándar que él dice, el ideal, el del libro? Yo creo que ese ejemplo que él pone es de un individuo que es no representativo en términos de qué, lo que decía Bárbara, que en el mercado laboral chileno hay una serie de trabajadores que por razones diversas o tienen lagunas, ¿no es cierto?, o no tuvieron la posibilidad de cotizar, pero es cierto para la persona que efectivamente es capaz de ahorrar durante toda su vida. Y aquí yo quiero detenerme en un punto importante que no hemos abordado acá. Ignacio. Es importante en este debate, más allá de la posición que nosotros podamos tener acá, ser objetivo en ver qué cosas hacen bien las AFP, las administradoras de fondos de pensión, y cambiémosle el nombre si ustedes quieren. Vamos las a administradoras de fondos de pensiones como su nombre. Para entenderlo, no satanizarlo, decir, exacto, tratar de ser objetivo. Han hecho cosas bien y han hecho cosas mal. Correcto, con eso quise partir este programa diciendo tratemos de poner la evidencia arriba de la mesa. ¿Qué cosas hacen bien los administradores? Son administradores, no dueños, ojo, administran. Invierten esos dineros. Igual que usted o yo podemos meterlo en una cuenta de ahorro en el banco, pero mejor. Son nuestros ahorros. Ignacio, y eso lo hacen bien. Escúcheme. Y para que lo entiendas bien, Iván, y con esto termino. No quiero que termine, quiero que me explique solamente esto. Hubo un error, discúlpame, cuando se diseña el sistema al presuponer una densidad de cotizaciones que no iba a ser real. Yo creo que sí, yo creo que hay muchos errores, pero lo que no podemos... ¿Es ese uno de los errores? Probablemente sí, pero eso no es imputable a las administradoras. Las administradoras toman nuestro dinero, lo invierten, y eso lo han hecho bien. Tener un retorno de 8% desde el inicio, tener un retorno de 5,5% desde el año 2000, son buenas noticias, y esos son datos objetivos que cualquiera de los chilenos puede corroborar en la página web de la Superintendencia de Pensiones. Te pregunto. Entonces, muy para terminar, Iván, reconociendo eso, yo espero que Bárbara pudiera reconocerlo porque son datos objetivos. El problema de pensiones, las tasas de reemplazo que se refería al joven, ¿no es cierto?, al muchacho, tienen que ver con que hoy día ahorramos poco, hoy día ahorramos 10%, el OCDE es 20%. Yo le invito al joven Tadeo a imaginarse cuál sería nuestra tasa de reemplazo, hoy día alrededor de 48%, 45%, si ahorráramos el doble, 20% igual que en Europa. Estaríamos en tasa de reemplazo al 90%. Bárbara, perdón, y también Manuel, y también a Fernando, ya se reconoce que hay cosas que se pueden mejorar. Y yo ahora te quiero pedir, Manuel, que haga un ejercicio completamente distinto. ¿Lo han hecho todo mal las AFP o hay algo que hayan hecho bien? Por ejemplo, las estadísticas que tienen son magníficas. Y esas mismas estadísticas nos demuestran que 2/3 del fondo de pensiones son producto de los excedentes que mes a mes se apropian. Esas estadísticas nos informan mes a mes que recogen el doble, más del doble de lo que pagan. Y por lo tanto, de esa manera van acumulando un excedente y eso lo quieren seguir haciendo hasta el fin de los tiempos. Manuel, cuando tú dices ahora, se apropian, ¿a qué te refieres? Se apropian en el sentido de que la propiedad de eso es real, es decir, quienes manejan esos fondos, quienes los invierten aquí o allá, etcétera. No son nuestros. No, pues, son en la práctica, legalmente aparecen como propiedad de la gente que no se ha jubilado. Pero usted escuchó a José Piñera decir cuando se jubilan, nadie ha tocado un peso de eso. Cuando se jubilan, la propiedad del fondo de pensiones, ¿sabe a quién va?
a la compañía de seguro que le da la pensión vitalicia. Y adiós pensión vitalicia. Adiós propiedad. Ya, mira, dice, déjame decir, termino la frase porque Fernando te quiere, porque lo escuché clarito, deja de mentir, así que termino la frase. Fernando, este señor ha estado diciendo mentiras durante 30 años. Y así aquí. Entonces, por favor. Pero termine el argumento. Lo que yo quiero decir es fantástica forma de argumentar, Manuela. Y quiero decir acá, Pero que usted me gustaría que Álvaro, entonces más años de me gustaría que Álvaro escuchara esto. Claro. Por favor, Álvaro, ¿podrías poner atención? Yo no me llamo Álvaro, Ignacio. Perdóname, estaba confundiendo con atención con las mentiras. Perdóname. Termina el argumento y le voy a dar la palabra a Fernando, que le acaba de decir. Yo estoy escuchando a Fernando que dice acaba de mentir una vez más. Mira, termina el sistema de FP, lo que ha sido muy bueno es efectivamente en sacar una parte de los salarios y destinarlos a lo que llaman el ahorro nacional. Ahora, eso, lo que yo quiero explicar es que es una inmoralidad, porque el ahorro nacional debe correr por cuenta del excedente. ¿Y sabes cuánto es el excedente en Chile? 55% del PIB. Se llama excedente de explotación según el Banco Central. ¿Sabes con qué se quedan los salarios? Con un 35%. El manifiesto comunista. Ahora, lo concreto es lo siguiente. En una fábrica, por ejemplo, si el patrón dice, mire, ¿sabe qué más? Le dice a sus trabajadores, yo a ustedes este mes le voy a pagar un 13% menos de salario porque tengo que cambiar el camión o tengo que mejorar una máquina. No, pues lo hace con cargo a sus ganancias y por eso se queda con las ganancias. La élite se queda con el excedente. ¿Pero para qué? Justamente para hacer los caminos, las inversiones y todas esas cosas. ¿Los salarios para qué son? Son para que los trabajadores vivan ellos modestamente y sus familias, incluidos sus viejos. Manuel. Y ahora lo que están pidiendo no es que otros se hagan cargo de sus viejos, sino que lo que están pidiendo es que no se queden ellos con la plata que ellos destinan a los viejos. Un momento. Fernando. Un momento. Fernando, yo estaba muy atentamente, escuchemos un poquitito. Cuando tú le decís, cuando estaba argumentando él, tú dices, para de mentir, lo repetiste 2 o 3 veces. Así es. Yo quiero para entender el punto. Cada trabajador cuando se le descuenta pero para tener la pregunta, sueldo, ¿qué cosa de lo que dice Manuel, porque uno puede tener diferencias sobre interpretación de datos, pero qué de lo que dice él es falso? 2 cosas. Primero, que cuando le descuentan el 10%, y tomamos nosotros para el mandato legal es invertirlo y generar la mejor rentabilidad, dice entonces que somos los dueños de los fondos. Eso no es correcto. Eso es falso. Segundo, después dice, y cuando se va a jubilar, ¿sabe de quién pasa a ser los dueños de los fondos? Las compañías. Falso. Pero si la persona no cumple la expectativa de vida que tenía para jubilar... No me cambies el tema. ¿Pero esa plata dónde va? Bueno, ¿y de dónde saca la compañía para pagarle la pensión todos los meses? De lo que ahorró durante la vida laboral. Pues. Entonces, ¿de quién es la plata? Del trabajador. Del trabajador, pues. ¿Y cuando el trabajador muere antes de la expectativa de vida que le da la FP, ¿para dónde da esa plata? Si fallece antes, si es retiro programado, constituye herencia. Aquí había un señor que dijo, ¿por qué no hablamos del tema de la herencia? Porque se reconoce que la propiedad de los fondos de los trabajadores o lo usa para pago de pensiones, o lo paga con pensiones de sobrevivencia o lo retira por herencia. Entonces cuando dice que las platas no son nunca de él, que no las ve, me parece que es malo. Porque ¿sí? Además, cuando a ti te descuentan el 10% su liquidación de sueldo, los trabajadores pueden ver en su cartola que ingresa esa cantidad de recursos en su cuenta individual, en una cartola que le llega cada 4 meses. Sí. Bárbara, te doy la palabra de inmediato, Un momento. Estas son las opiniones en Twitter y las reviso de inmediato. Ignacio decía, Bárbara, para que tengas atención, cada vez que argumentaba Manuel Riesco, es el manifiesto del Partido Comunista. Vamos a hacernos cargo de eso ahora. María Victoria López nos dice, con el hashtag modo termómetro, la AFP Habitat me robó 7 millones de pesos y no puedo recuperarlos y tengo 70 años. Vamos con el siguiente. Migueles nos dice, un trabajador que gana toda su vida el mínimo de su sueldo, ¿cuánto es el monto que tendrá a jubilarse? Bárbara Figueroa, ¿qué le dices a esta persona que dice, bueno, si gano el sueldo mínimo, ¿con cuánto me voy a jubilar en el actual sistema? Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. ¿Quiere decir algo a propósito de que Luis Mesina no estuvo acá porque estabas tú? Voy a referirme al final, pero mira, yo creo que acá lo que uno tiene que tener absolutamente claro es que el sistema de AFP para garantizar pensiones dignas fracasó. Segundo, eso puede significar un cambio estructural o puede significar un cambio cosmético. Hay algunos que legítimamente, y yo eso lo respeto,
sostienen que lo mejor es mantener el actual sistema. Hay otros que legítimamente planteamos que debe haber un cambio estructural. Ni la caricatura de uno, ni la caricatura del otro. Por lo tanto, decir como argumento, Ignacio, estamos hablando del manifiesto comunista, yo vuelvo a recordar, los países de la OCDE no son países comunistas. No estamos, por eso yo cuando hablaba de esto de que cómo han resuelto los países en el mundo el problema sobre la precariedad del mundo del trabajo, sobre la falta de incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo para poder garantizar no solamente para poder dar garantía de salario como activo, sino que también para garantizar condiciones dignas cuando uno es pasivo, lo han hecho por la vía de sistemas de reparto, no porque sean comunistas, sino que lo hacen porque es el único mecanismo hasta ahora, perdón Iván, hasta ahora que ha demostrado ser efectivo para garantizar pensiones justas. Y entonces cuando dice los sistemas de reparto están en quiebra y en retirada en el mundo. Esa es otra mentira. Esa es otra mentira. Para poder cerrar todos la idea, dejan excedente. Ignacio, Lamento que Bárbara haya Ignacio Briones. Lamento que Bárbara haya malinterpretado. Yo no, en ningún caso, y jamás lo diría. No, pero dijiste, este es el manifiesto del Partido Comunista. No, pero me refería a la teoría de la renta y de los salarios que planteaba Manuel Resco. Porque eso también es jugar a la caricatura, ¿no? No. La teoría de la renta que está planteando él es exactamente esa. Pero quiero volver al tema de pensiones. Escuchémonos. Quiero volver al tema de pensiones, que es lo que nos convoca. Sí, lógico. ¿no? Entonces yo lo que diría es lo siguiente. Yo creo que con Bárbara estamos bastante de acuerdo. Vuelvo al punto. Hay una necesidad. Parece que no hay mucho acuerdo. Hay una necesidad, si me permite, hace muy difícil argumentar en estas condiciones, si me permiten. Vamos a escucharlo. Estamos de acuerdo en que, en el sentido que necesitamos mejorar pensiones. Creo que deberías tú estar de acuerdo conmigo también, que es imposible, cualquiera sea el sistema, cualquiera, reparto, ahorro personal, cualquiera, mejorar pensiones si es que la contribución que hace la gente, ya sea ahorrando para mañana, ya sea pasándolo hoy día a las generaciones que jubilan, no aumenta. Ya lo dijimos, en el caso europeo las contribuciones son 20% de los salarios. En el caso europeo, no nos equivoquemos en esta sala. Los salarios, las tasas de reemplazo, las pensiones que se reciben son también función de cuánto ganaba la persona durante su vida. O sea, no pensemos que acá hay magia. Creo que el mensaje más importante esta noche, acá no hay magia, la plata tiene que ser... ¿Cuál es la tasa de reemplazo en Chile? Y por último, Iván, ¿cuál es la tasa de reemplazo en Chile? El promedio. 48%. ¿Cuánto? 48%. 48, yo he escuchado 30, 35. A ver, Víctor Orellana en el móvil. 40% Víctor Orellana, te escucho. Víctor Orellana, te escucho. Acá hay un problema porque nos vamos a enredar en una discusión de técnica, de que cuánto acá, de que el porcentaje, de que no. Y estas discusiones suelen enredar la situación. El problema es que en este país las AFP las administran privados y uno está obligado a darle su plata a un privado. Entonces es un problema que es obligatorio y esa obligación funciona como un impuesto. Entonces, si discutamos si es que nuestros salarios son bajos, son altos, si tenemos que cotizar más o cotizar menos. Si el punto es el siguiente, ¿por qué yo tengo que darle mi plata a ellos? Esa es toda la cuestión. ¿Por qué tengo que darle mi plata a personas que cuando la manipulan para más remate me lo reconocen? Que además ellos le dan el oxígeno a la economía. Entonces lo que acá ocurrió es que la economía chilena se acostumbró a trabajar con plata en nuestros salarios. Entonces la pregunta es, ¿vamos a poder tener un sistema democrático en que los ciudadanos decidamos qué hacer? Y que si hay gente que quiere tener sistema de capitalización individual o un componente mixto, perfecto, pero ¿por qué yo estoy obligado a darles mi plata? Entonces la respuesta es que esa gente, los que hoy día defienden la AFP, están en esa situación porque controlan buena parte del sistema político y controlan a gente de derecha y gente que se dice progresista, ministros del trabajo de la concertación, y por más que haya gente crítica incluso dentro de la nueva mayoría, la colonización empresarial de la política es brutal. Entonces por eso yo quisiera reponer ahí, porque si no nos van a llevar a una discusión técnica que va a lo mismo que hicieron en educación y en otros temas. Acá la única posibilidad, y por eso estamos hablando de esto, es porque hubo gente que se organizó, que salió a la calle, y eso no nos van a decir venir con el cuco del comunismo de nuevo. Eso no es comunismo, es simplemente, tiene un nombre, se llama democracia. Bien, Víctor, y que se lo graben bien, porque la democracia requiere la soberanía, reside en la soberanía de las personas, y no en comisiones técnicas. Entonces, hoy día los ciudadanos están organizándose incipientemente, y el día de mañana, hoy día podemos a lo mejor cambiarnos de fondo, salir a la calle, pero el llamado es a seguir, porque esto no va a cambiar si nos quedamos en la casa. Víctor, Víctor, solo para dar un dato, y te doy las gracias por participar junto a nosotros esta noche. Muchas gracias, Víctor Orellana. Averiguamos, te doy la palabra inmediato.
nosotros averiguamos, porque de hecho la tercera marcha de las AFP terminó con esta convocatoria a hacer una fuga masiva de 12 en lo particular, y el dato que nos entregan ahora en la tarde es que fue incluso los cambios, hubo gente que se cambió efectivamente, pero menor que un día promedio, es lo que dicen las dos AFP contra las cuales se hizo este llamamiento a abandonarlas y cambiarse a otras. Víctor, muchas gracias, buenas noches. Fernando Ávila quería responder. Un comentario general. Tenemos un señor que no es panelista y que hace afirmaciones de que están comprados, que están colonizados. Colonizada la clase política. En forma muy liviana y envuelve a todos. Yo creo que cuando uno tiene una tribuna pública tiene que ser cuidadoso con los juicios de opinión que involucra a personas. Involucra a todo el mundo. Porque nombró dos exministros de trabajo de la concertación, ¿cierto? Lo segundo es que también me llama la atención que todos los reporteros no encontraban ninguno del 35%. Entonces, cuando uno quiere hacer una discusión técnica, ¿cierto? Yo creo que tiene que ser lo más objetivo posible, pero tiene que dar las condiciones de que haya los puntos de equilibrio. Porque acá gente en el estudio está de acuerdo, de hecho. Pero fíjate que no han interrumpido a nadie. Bueno, hay más gente, pero hemos tratado, bueno, por eso digo. Entonces, yo creo que como un programa, ¿cierto? Se tiene que posicionar como una instancia de un debate que aporte, porque hasta aquí nos hemos llevado un poco en descalificaciones para allá, para acá, y al final yo le pregunté a los trabajadores cuál es la conclusión de este programa. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, si yo miro, Fernando, mira, si yo miro, espérese un poco, si yo miro la opinión de la gente en la pregunta, hay mucha gente que está por eliminar el sistema de AFP. ¿Sí? Yo diría, se ve allí. Pero eso no quiere decir necesariamente que sea lo correcto, porque cuando si uno dice, voy a acabar con las AFP, bueno, ¿qué pasa con la cantidad de dinero que estaría allí? ¿Es eso factible? Bueno, yo creo que no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque cuando uno escucha a la gente en la calle, cuando va a estas marchas, no esperemos que haya gente que esté a favor allí, ¿no? Pero la gente dice, no quiero más AFP. Bueno, ¿qué pasa si se disuelven las AFP? ¿Qué pasa con esos fondos? Bueno, yo creo que no es factible por un argumento concreto. ¿Se puede hablar? Sí, Ignacio. Yo creo que no es factible. Chile quizás es el único país del mundo donde el sistema, por las razones que sean, lleva mucho tiempo, lleva desde el año 81. Aquí se recordaba que había 170.000... se volvió el 89 recién. Se recordaba que había 170.000 millones de dólares, que yo quiero insistir, son de las personas. Entonces el día que usted echa abajo el sistema, y como tú bien planteas, ¿qué pasa con esos fondos? Si es que esa plata se la van a sacar, bueno, eso es expropiar a las personas. Yo quiero preguntarle a la gente que está en su casa si se sentiría contenta de que la plata que ha ahorrado... A ver, para entender el argumento... Pasó en Argentina, ¿no? Para entender el argumento, perdón, escúcheme, por favor, les pido por favor un poquito de silencio. Para escuchar, es la duda que tenía el caballero en el público. Claro, si se termina con las AFP, el señor decía, yo toda mi vida me he impuesto ahí y van a pescar esa plata y las van a llevar a un fondo solidario, es como una expropiación. En Argentina se hizo. Claro. Mira, yo puedo contestar eso. Aquí hay que terminar las AFP y hay que restablecer el sistema de reparto, porque las AFP no pueden mejorar las pensiones, como muy bien dijo Bárbara al principio. Sin embargo, con este mercado laboral tan precario, se recaudan todos los meses 500.000 millones de pesos. 500.000. Y se pagan 200.000. O sea, cualquiera podría entender que se pueden duplicar las pensiones sin aumentar las cotizaciones. Ahora, lo concreto es lo siguiente. Si se devuelve ese impuesto al Estado, el Estado se hace cargo de esto. Como la señora Olate. Y lo maneja igual que se hizo en Polonia, que tiene un gobierno de derecha. O en Hungría de ultraderecha. ¿Y sabe qué pasa con la propiedad de estos fondos? Pues bien, el Estado le dice a los afiliados, por ejemplo, al caballero, que lo mismo que le dice una compañía de seguro. Es decir, usted me da su fondo ahora y yo le garantizo una pensión, por ejemplo, de 2/3 del sueldo imponible. Ese es el negocio que se hace. Y es por eso que todos los polacos volvieron al sistema de reparto. Dame un segundo. Y acá pasaría exactamente lo mismo. Dame un segundo porque quiero despedir a Tadeo, porque Tadeo tiene que ir a clase mañana. Tadeo, ¿estás por allí? Sí, hola Iván. Ya, dame por favor tu comentario a propósito de lo que acabas de escuchar con argumentación, porque además usted tiene que ir a clase mañana temprano. Sí, ¿puedo decir dos cosas que quería decir antes? La primera, que me comentaba Ana Ciudadano en Twitter, que el miércoles a las 7 se va a realizar una concentración en Plaza Italia, bajo la consigna de ni una menos. No queremos más acoso callejero, no queremos más femicidio, no queremos más violencia de género.
Así que las personas si pueden sumarse en Plaza Italia a las 7, en Plaza Victoria en Valparaíso también a las 7. Ya. Lo segundo que quería comentar desde de un tiempo antes, que fue hace unas conversaciones atrás, que me comentó el tema del Producto Interno Bruto que aporta Uruguay en cuanto a pensiones o jubilaciones. Es de un 8,2%. Claro, es un Producto Interno Bruto muy alto, pero eso asegura buenas pensiones o por lo menos una tasa de reposición alta para los ciudadanos uruguayos. En cambio, en Chile, el año pasado alcanzó solo un 0,2% del Producto Interno Bruto en cuanto a aportes en jubilaciones y pensiones. Obviamente no se van a solucionar las pensiones si es que existe este tipo de aporte del Estado. Hay que hacer que el Estado intervenga más y sobre todo con más cantidad de dinero por una parte del Producto Interno Bruto y no subirle la edad de jubilación o lo que está imponiendo hoy en día el trabajador. Porque si el Estado chileno aporta simplemente un 0,2% del Producto Interno Bruto y queremos seguir subiéndole las cotizaciones a los empleados o a los empleadores, nunca se haya poder llegar a un buen subsidio donde el Estado sea partícipe de este. Es por eso que hay que eliminar cualquier participación de entes privados en cuanto a lo que son jubilaciones, en opinión propia, y no sé si sea la mejor o la más adecuada, pero lo que yo opino, y también poder tener buen aporte del Estado para dar mayor seguridad social, cobertura social y sobre todo mejores pensiones como lo es en Uruguay, como lo es en Costa Rica, como lo es en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, que te vaya bien. Buenas noches. ¿Le parece que revisemos la votación? Rodrigo, nuestro director, vamos a revisar la votación. ¿Mejorar o eliminar las AFP? Es ahí el dilema, dirían, ¿no? Mejorar las AFP, yo creo que va a estar ahí entre el 31, 30%, eliminarlas 70%. Es la votación hasta este momento, frente a la pregunta de mejorar o eliminar las AFP. Usted está votando a través de nuestras redes sociales. Allí tiene usted, a través de nuestras redes sociales, también a través de chilevisión.tv, la pregunta del día. ¿Se deben mejorar o eliminar las AFP? Ahí está. Votación final. Mejorar las AFP, que es el diseño que ha planteado el gobierno, 30%. Eliminarlas, 70%. Eso es. Vamos a revisar todas las opiniones que usted nos está enviando a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-4439-4049. Con esas opiniones suyas enviadas a través del WhatsApp, hacemos una pequeña pausa. Esto es Modo Termómetro. Revisamos WhatsApp, Modo Termómetro. Creo que hay que boicotear estas dos AFP sinvergüenza que nos han robado por décadas. Se me cae la cara de vergüenza al ver esa pensión de 87.000 pesos. ¿Ustedes creen que es justo, después de 30 años, 40 años de trabajo, gente que tiene 70, 75, 80 años, tenga que recoger los rastrojos de la feria? Usufructan de nuestra plata, nos capitalizan con una miseria, nos están robando, administran el libre mercado para llenarle el bolsillo a unos pocos, a costilla de los trabajadores que somos los que más nos sacamos la mierda trabajando todos los días.